No me di cuenta al principio. Nadie lo hace, pensé que era amor. Pensé que su forma de hablar, de corregirme, de hacerme ver las cosas, era cuidado. Pensé que cuando decía que yo estaba exagerando, lo hacía porque realmente me estaba pasando. Y eso fue lo primero que me robó, mi confianza en mí misma. Recuerdo la primera vez que dijo, ¿otra vez con eso? Ya te dije que nunca pasó así. Estás imaginando cosas. Lo dijo sin levantar la voz, sin enojo aparente, como si fuera una simple corrección. Yo dudé, y si tenía razón, tal vez si lo había malinterpretado. Eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, empecé a sentir que todo lo que decía, pensaba o recordaba, estaba equivocado. Cada vez que tenía una emoción fuerte, él la reducía a una frase: estás siendo muy sensible. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Siempre te pones así cuando no consigues lo que quieres. Y yo, me lo creí. ¿Sabes lo que es empezar a pedir perdón por cosas que no hiciste, sentir culpa por emociones legítimas, tener miedo de decir lo que piensas, porque probablemente te estás confundiendo otra vez? Yo lo viví. Y es devastador. A veces él se mostraba dulce después de esas frases. Me abrazaba, me decía que solo quería lo mejor para mí, que me amaba tanto que por eso se preocupaba por cómo yo veía el mundo. Estoy aquí para ayudarte a entender cómo son las cosas realmente, me decía, y yo, rota por dentro, le agradecía. Con los días, las semanas, los límites de mi realidad empezaron a disolverse. Ya no sabía qué había dicho yo, o qué había dicho él. Ya no estaba segura de lo que sentía, solo sabía que necesitaba su aprobación para respirar tranquila. Lo que no sabía era que todo eso tenía un nombre, una forma de manipulación tan sutil, que muchas veces se disfraza de amor, se llama gaslighting. Y es una de las armas más oscuras que alguien puede usar en una relación. Con el tiempo algo en mí empezó a romperse, pero en silencio. No era un dolor que gritara, era una especie de niebla interna. Una confusión que me envolvía todo el tiempo. Cada conversación con él terminaba en mí pidiendo disculpas. A veces ni sabía por qué me estaba disculpando, pero él me miraba con esa expresión de decepción y entonces lo hacía, casi por instinto. Una noche discutimos porque lo vi hablando en secreto con alguien en su celular. Su respuesta fue inmediata: ¿otra vez con tus paranoias? Eres demasiado desconfiada. Eso me está cansando. Y entonces me miró fijamente y dijo la frase que me marcó para siempre: el problema eres tú. Siempre lo has sido. Me quedé en silencio, y en ese momento sentí que mi alma se encogía. Me fui al baño, me miré al espejo, y no reconocí a la mujer que estaba ahí. ¿Dónde quedó la mujer segura, intuitiva, fuerte? ¿Dónde estaba yo? Lo más cruel de la manipulación es que no destruye de golpe, te va vaciando poco a poco, te cambia los pensamientos, te hace desconfiar de tus propios recuerdos, te convierte en una marioneta emocional sin que te des cuenta. Mis amigos se alejaron. Mi familia ya no sabía cómo hablarme, y yo, solo. Lo tenía a él, el mismo que cada vez que me veía llorar decía: mira cómo te pones. ¿Quién más te va a querer así? Y yo, por más absurdo que suene, empecé a creer que tenía razón, que estaba rota, que necesitaba quedarme con él porque nadie más aguantaría mis problemas. Pero algo cambió. Fue un día cualquiera, estábamos en la cocina, y le pregunté si podía acompañarme a ver a mi madre. Se rió, una risa seca, vacía, sarcástica. ¿Y para qué? Si tú ya no eres parte de esa familia. Esa frase fue como una bofetada, porque en ese momento comprendí: me había aislado de todo el mundo por alguien que me estaba destruyendo desde dentro. Esa noche no dormí, me acosté a su lado como siempre, pero algo dentro de mí no estaba igual. No era rebeldía, era como si una chispa, muy tenue, hubiera despertado entre las cenizas de todo lo que había dejado de ser. Me quedé observando el techo por horas, escuchaba su respiración pesada, su cuerpo inmóvil, como si no tuviera idea del incendio que había encendido en mi interior con una sola frase: tú ya no eres parte de esa familia. Yo solía pensar que el amor lo justificaba todo, que había que luchar, perdonar, entender, que si me hacía daño, era sin querer, que si me culpaba, era porque yo realmente tenía fallas. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me permití una pregunta prohibida: ¿y si no era amor, y si todo había sido un mecanismo de control cuidadosamente disfrazado? Recordé todas las veces que él me hizo dudar de mí, cuando cambiaba lo que había dicho la semana anterior, cuando me decía que yo inventaba cosas, cuando hablaba mal de mis amigas para alejarme, cuando se enojaba si salía sin avisar cada paso. Eso no era protección, era prisión.
y lo peor de todo era que yo misma había construido esa celda, ladrillo a ladrillo, creyendo que estaba eligiendo el amor. Esa noche lloré en silencio, pero no era el llanto del miedo. Era el llanto de alguien que empieza a despertar. A la mañana siguiente él me miró como siempre, tomó su café, me pidió que no me olvidara de recoger su ropa, y antes de salir, me lanzó una de esas frases que antes me quebraban por dentro: a veces me pregunto qué haría sin mí. Lo miré y por primera vez, no sentí miedo, sentí rabia, sentí vergüenza de haber creído que eso era amor, y sentí algo nuevo, determinación. Ese día, mientras él salía por la puerta, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero esta vez, para abrir paso a algo nuevo, no era debilidad, era una grieta por donde entraba la luz. Me quedé sola en la casa, y por primera vez en meses me atreví a revisar mis propios pensamientos, sin su voz encima, sin su juicio constante, sin esa mirada que me decía: no sabes lo que estás haciendo. Me senté en el suelo del dormitorio con un cuaderno viejo, empecé a escribir, palabras sueltas primero. Luego frases. Luego recuerdos como piezas de un rompecabezas que al juntarse, revelaban una imagen que dolía mirar, la de una mujer rota por dentro, educada para obedecer, entrenada para callar, manipulada para rendirse. Volví a leer frases que él solía repetir, y ahora, las veía con otros ojos: si me dejas, te vas a arrepentir. Te lo digo por tu bien. Nadie más tendría tu paciencia. Eres demasiado emocional para entender las cosas. Frases que antes me hacían dudar de mí, ahora me daban náuseas, porque entendí que no eran advertencias, eran grilletes. Esa misma tarde, busqué mi celular. Tenía más de 20 mensajes no respondidos de mi hermana. Meses atrás, él me había dicho que ella era tóxica y que metía ideas raras en mi cabeza. Ahora lo entendía. No quería que nadie me recordara quién era yo antes de él, no quería testigos de mi destrucción interna. Llamé, mi voz temblaba, pero al otro lado, cuando ella contestó, escuché algo que me hizo derrumbar. Pensé que nunca volverías a hablarme. Aquí estoy, ¿qué necesitas? Lloré, no sabía por dónde empezar, solo supe decir: ya no sé quién soy, pero sé que no quiero seguir siendo esto. Y esa fue la primera verdad que dije en mucho tiempo. Las horas siguientes fueron como un torbellino emocional. Mi cuerpo seguía en esa casa, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Era como si por fin pudiera ver desde afuera lo que había vivido durante tanto tiempo. Una guerra silenciosa donde la única herida visible era la que me dejaba cada palabra suya, y no eran gritos. No eran golpes, era algo más sutil, más perverso, una forma de control que te hace sentir culpable incluso por respirar. Esa noche no esperé a que él llegara para hablar, no me encerré en el cuarto, cerré la puerta con llave y empecé a empacar. No tenía un plan perfecto, no sabía a dónde iría después. Solo sabía que no podía pasar una noche más compartiendo una cama con el hombre que me había arrancado la voz, la dignidad y la confianza. Cuando escuché el sonido de sus llaves en la puerta, mi cuerpo se tensó, era una reacción automática, mi respiración se cortó. Mi corazón se aceleró. Mis manos temblaban, como si algo en mí aún temiera las consecuencias de salirse del guión, pero esta vez, no me moví. Él entró, dejó sus cosas y golpeó la puerta del cuarto. ¿Por qué está cerrada?, preguntó. Yo no respondí, no le debía explicaciones, no más. Él insistió, su tono cambió, primero fue suave, como siempre: ¿estás bien? ¿Qué pasa? Hablemos, amor. Pero cuando vio que no cedía, su voz se volvió fría, filosa. Otra de tus escenas. Siempre lo haces cuando todo va bien, y ahí supe que no había retorno. Abrí la puerta, lo miré a los ojos, y algo en su rostro cambió. Quizás fue la firmeza en mi mirada, quizás fue que por primera vez no lloraba, no temblaba, no retrocedía. Me voy, le dije. ¿A dónde? ¿Con quién? Estás exagerando. No tienes por qué hacer esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Yo ya entendí todo. ¿Y qué entiendes tú si siempre malinterpretas todo? Entiendo que no quiero seguir viviendo con miedo de hablar, de sentir, de ser yo. Te vas a arrepentir, murmuró, tal vez. Pero prefiero arrepentirme por intentar salvarme, que seguir muriendo cada día por complacerte. Pasé junto a él, no me detuvo, quizás porque ya no sabía cómo controlar a alguien que había despertado. Quizás porque por primera vez no tenía poder sobre mí. Salí con una maleta pequeña, el corazón hecho trizas, pero con algo nuevo latiendo en el pecho: libertad. No era valentía lo que sentía, era supervivencia, era la intuición gritándome que esta vez no debía volver atrás, y no lo hice. Esa noche dormí en el sofá de mi hermana, y aunque mi cuerpo estaba agotado, dormí por primera vez sin miedo. No había miradas juzgándome, ni frases venenosas susurradas entre caricias.
no había manipulación disfrazada de amor, solo silencio, y en ese silencio empezó a nacer mi verdadera voz. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y vacío. Me despertaba temprano, sin la presión de tener que justificar cada movimiento, pero con una sensación hueca, como si aún estuviera esperando escuchar su voz criticándome desde la cocina. El silencio, que tanto deseé, ahora dolía, porque detrás de ese silencio venía la confrontación más dura, enfrentarme a mí misma. Mi hermana fue paciente. No preguntó demasiado, solo me miraba con esa mezcla de tristeza y orgullo. Yo sabía lo que ella pensaba, por fin. No era fácil contarle todo, no porque no confiara en ella, sino porque poner en palabras lo que había vivido era como revivirlo, y cada vez que abría la boca para narrar un episodio, terminaba dudando de si realmente había sucedido así. Ese era el daño más profundo que él me había hecho, alterar mi percepción de la realidad. Una tarde ella me mostró un artículo, era sobre relaciones abusivas sin violencia física. El término gaslighting aparecía una y otra vez. Lo leí sin respirar. Cada frase me describía, cada ejemplo era una escena de mi vida, y ahí entendí que no estaba loca, no era débil, era una víctima de manipulación emocional prolongada y sistemática. Me invadió una mezcla de furia y tristeza. ¿Cómo había permitido que alguien jugara así con mi mente? ¿Cómo había normalizado tantos comportamientos tóxicos? Recordé cómo me alejé de mis amigas porque él decía que eran envidiosas, cómo dejé de usar ciertas ropas porque no eran apropiadas. Cómo pasé cumpleaños enteros pidiéndole perdón por haber arruinado el ambiente solo por llorar. Durante semanas no pude mirarme al espejo sin sentir vergüenza, no por lo que él me hizo, sino por haberlo permitido, pero ahí cometía el mismo error de siempre, culparme por sobrevivir. Porque eso es lo que había hecho, sobreviví a un tipo de violencia que no deja moretones en la piel, pero deja cicatrices profundas en el alma, y sobrevivir nunca es un acto de cobardía, es, de hecho, el primer paso de la valentía. Poco a poco empecé a reconstruirme, no. Como antes, no quería volver a ser quien era antes de él, porque esa versión, aunque fuerte, no sabía detectar a un manipulador. Esta nueva yo sería distinta, más consciente, más despierta, más mía. Fui a terapia, y el primer día, al sentarme frente a la psicóloga, lo único que pude decir fue: necesito entender por qué no vi las señales. Ella sonrió con compasión, y respondió algo que nunca voy a olvidar: porque nadie te enseña que a veces el amor se disfraza del enemigo. Ese fue el comienzo de mi sanación, y aunque el proceso fue largo, doloroso y lleno de recaídas, cada paso lejos de él fue un paso hacia mí. Pasaron meses, y cada uno de ellos fue un campo de batalla, una lucha diaria contra los fantasmas que él dejó en mi mente. No era solo olvidar lo que dijo, era reconstruir todo lo que esas frases habían destruido: mi autoestima, mi percepción, mi identidad. Durante mucho tiempo cualquier hombre que me miraba con demasiada atención me hacía retroceder, cualquier elogio me parecía una trampa, cualquier discusión me dejaba temblando, preguntándome si otra vez estaba siendo demasiado sensible. ¿Por qué? Cuando alguien juega con tu mente, lo que destruye no es solo el presente, es tu capacidad de confiar en el futuro. Pero poco a poco empecé a reconocer mis avances, volví a reír sin pedir permiso, volví a decir no sin culpa, volví a vestirme para mí, a hablar sin miedo, a tomar decisiones sin buscar aprobación, y más importante aún, volví a mirar a otras mujeres a los ojos, y a reconocer ese mismo brillo apagado que yo alguna vez llevé dentro, y cuando lo veía, me acercaba, no para dar consejos, no para salvar a nadie, sino para decir lo que una vez necesité escuchar: no estás loca, no estás exagerando, no estás sola. Un día cualquiera, revisando correos antiguos, encontré uno suyo, un mensaje que me había escrito meses atrás, cuando aún me hacía dudar de mí. Decía: sin mí, no eres nada. Lo leí en silencio, y por primera vez no me dolió, me reí, porque ahora lo sabía: sin él soy libre, sin él soy fuerte, sin él soy yo, y entendí que nunca más permitiría que alguien usara el amor como un arma para reducirme. Que el verdadero amor no te encierra, no te apaga, no te manipula. El verdadero amor te mira, te escucha, te honra, y si alguien dice algo que te hace dudar de tu valor, de tu historia, de tu memoria, no está cuidándote, está controlándote. Hoy sé que la manipulación emocional no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de preocupación, se esconde en frases comunes como: te lo digo por tu bien. Siempre malinterpretas todo, eres muy emocional para entenderlo, pero tú lo sientes, en tu estómago, en tu pecho. En esa voz interior que todos intentaron apagar, escúchala, cree en ella, protégela, porque esa voz es tuya,
y nunca más debe callarse por miedo. Vela si esta historia te tocó, suscríbete, no solo por el contenido, sino porque mereces recordar, cada día, que nadie tiene derecho a reescribir tu historia desde la manipulación, jamás.